Nuevamente quiero saludarlos a todos con la paz de nuestro Señor Jesucristo y pedirles a todos, hermanos amados, de que hoy podamos estar concentrados, atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, así hacerle señas, escuchá, viejo, escuchá. Gloria a Dios, hermanos. Nelson, ¿podés apagármelo este aire, por favor? Sí, me va a matar. Gracias. Bien, hermanos amados. Hoy he querido, hermano, poder traer este mensaje. Para mí realmente es una verdadera honra porque creo que es tan necesario que podamos hablar de esto por los tiempos en el que nos encontramos ahora. Quiero hablar acerca de la visión que Dios nos da versus la visión que podemos tener cada uno de nosotros. Cuando hablamos de una visión podemos hablar de que todo ser humano necesita una visión. Todo ser humano necesita tener un plan, seguir un camino. Todo ser humano necesita caminar sobre algo, o más bien en pos de algo, ¿no es cierto? Aquello que él sigue. Para algunas personas la visión es confusa. No saben cuál es su visión. Para otras personas tienen una idea de lo que quieren porque sueñan. Y podríamos decir que ese sueño que tienen es tal vez su propia visión. Hay personas también que tienen esa capacidad de soñar mucho y de visionar aquello que quieren para su vida. Y la visión es la capacidad de ver más allá, ¿no es cierto? Más allá del tiempo en el que estamos en este preciso momento y el espacio en el que estamos en este preciso momento. Entonces una visión es una mirada, digamos, hacia el futuro, hacia lo que queremos. Y por eso es que nosotros caminamos en esa visión hacia ese destino que estamos deseando. Pero es interesante descubrir que hay una visión de Dios para tu vida, o podríamos decir un propósito de Dios, o si querés podés llamarlo también un plan de Dios, o podés llamarlo un sueño de Dios para tu vida, pero también existen los sueños, los planes, los propósitos personales. Y la cosa es que nosotros como creyentes tenemos que hacer un balance, ¿no es cierto?, en nuestras vidas y descubrir hacia dónde caminamos. Si caminamos en pos de nuestro sueño, de nuestro propósito, según nuestras costumbres, según nuestra capacidad, según nuestra voluntad, según lo que nos agrada, lo que sentimos, o es que también nosotros hemos tomado en cuenta como creyentes, porque estoy hablando con personas que vienen a la iglesia, ¿no es cierto?, y que están pretendiendo encontrarse con Dios, pero el tema es que venir a la iglesia y encontrarse con Dios no es solamente como venir a un club y pasarla lindo, ¿no es cierto? Y tener un tiempo agradable, sino que venir a la iglesia, encontrarse con Dios, seguir a Dios, creer en Dios, vivir con Dios, significa de que la vida de Dios está en mí. Y en el momento que la vida de Dios está en mí, yo empiezo a parecerme a Él, yo empiezo a adorarlo. Digamos, cuando tenemos fe, empezamos a creer en Él, no solo en su existencia, sino en lo que Él puede hacer, en lo que Él prometió para mí. Y por eso es que el Señor empieza a darte propósito, sueño. Él empieza a trazarte una línea por donde podés andar, ¿no es cierto? Y ahí es donde muchos claudicamos y tropezamos, porque no entendemos cuál es. La visión responde a la pregunta, ¿en qué me quiero convertir? Y digamos, en el ámbito empresarial es como que la visión de la empresa te dice hacia dónde querés llevar la compañía, la empresa, digamos así. Y todo cristiano sigue una visión. Sigue la visión de su pastor. Pero también el Señor le da visiones
y propósitos específicos a las personas, aun cuando estén dentro de la congregación. Y a veces no tenemos clara esa visión, como dije anteriormente, pero siempre estamos en una. Diga conmigo, siempre. Siempre estamos en una, por más que vos no sepas. Siempre estás caminando en una visión. Aunque no sea tuya, aunque no la percibiste, aunque no te diste cuenta que estabas caminando en ella, lo cierto es que sí estás en una visión. Y muchos adquirimos esa visión en nuestras vidas. ¿Por qué? Por nuestro carácter o por cómo nos sentimos. Adquirimos esa visión, ¿no es cierto? Ese sueño. Nosotros empezamos a desear, a querer, a construir nuestro destino según nuestro carácter, la cultura en la que vivimos, el contexto, el entorno en el que nos desenvolvemos, el país en el que estamos. Es por eso que muchos bolivianos por años han creído que son tontos, por años han creído que no pueden superarse, pero hermano, los bolivianos tenemos muchísimo talento. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Y en el fútbol nomás que no nos va tan bien. Pero lo cierto es que los bolivianos tenemos muchísimo talento. Y yo conozco personas que tienen parientes, yo conozco algunos también que han triunfado en empresas y compañías muy grandes en Francia. Y ahí está el bolita, ¿no? El bolivianito. Es jefe de una compañía importantísima en Francia. Conozco también un cochabambino que es profesor en Harvard. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener visiones, propósitos, sueños que están, que llegan a nuestra vida según el lugar en donde estamos, según la formación que recibimos, según el entorno, según también como nuestros padres nos han inculcado lo que somos, lo que hacemos. Y eso es importante, ya que lo mencioné, decir que los padres, mire bien esto, tanto los padres biológicos como también el padre espiritual son personas colocadas por Dios para impartir tu identidad, en el Padre espiritual, tu identidad espiritual y tu destino eterno. Él proyecta tu vida de una manera que te puede decir: hijo, yo te conozco, yo te vengo formando y por lo tanto yo veo que vos podés hacer esto y llegar hasta este lugar. Te envisiona, te empodera, te da un sueño, un propósito. Y por supuesto, esto tiene que venir de la mano de Dios. Es lo mismo que le pasó a Elías y a Eliseo. El Señor le muestra a Elías que alguien iba a suceder y encima le muestra el nombre. Le dice: es Eliseo. Y viene Elías y lo encuentra a Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, ¿no es cierto? Y viene y se saca su manto y se lo pone en los hombros de Eliseo, y Eliseo en ese momento, o sea, no lo registra la palabra, pero luego de que le puso el manto por un momento, luego se lo vuelve a sacar, este joven agarra y le dice: ¿puedo ir a despedirme de mis padres? Anda, le dice, ¿yo qué te he hecho? Le dice Elías. Y él va, se despide de sus padres, vuelve, mata a 2 del ganado que tenía ahí, hace una fiesta y hace una comida para todas las personas y prácticamente llama a todos los que estaban alrededor de la ciudad para que vengan y disfruten eso, y fue su despedida. Y a partir de ahí siguió a ese hombre, siguió a Elías durante 10 años y fue prácticamente su sombra. ¿Pero fue por qué? Porque Elías vino, colocó un manto sobre él, el manto que Dios le había dado, la porción espiritual que Dios le había dado a Elías, esa unción que viene de Dios, y se lo pone por unos momentos en los hombros de este joven, porque ya Dios le había dicho a Elías que alguien iba a venir detrás de él. Él se lo pone, se lo coloca, y entonces él
Él entiende completamente lo que está sucediendo. Él entiende que está siendo llamado. Él entiende que es momento de moverse. Él entiende que es tiempo de ir con él. Él tenía 12 yuntas de bueyes, lo que indica que este hombre probablemente era un hombre acomodado, de familia buena, de familia con, digamos, capacidades económicas. Tenía una vida cómoda, estaba tranquilo, un día trabajando como cualquier otro. Viene alguien, le pone el manto y su vida cambia para siempre. Todo es diferente. Ya no hay más la comodidad que tenía en su casa, porque se va detrás de Elías y lo persigue durante 10 años, porque este hombre de Dios sabía que de parte de Dios iba a venir a alguien. Y el ministerio de ese hombre, de Elías, estaba enfocado en abrir el camino para que venga una nueva generación. Y por si fuera poco, la historia, ustedes saben que nos cuenta que Eliseo recibió una doble porción de su espíritu, del espíritu de Elías. Increíble. Pero vemos entonces en esta historia lo que estoy tratando de decir, hermano. Hay una visión, hay un propósito que alguien nos da. Pero muchas veces nosotros vivimos en nuestra propia visión, lo cual no es mala. No es que sea mala. Pero como hijos de Dios, hoy tenemos la misión de entender, de saber, de conocer la inquietud que el Espíritu Santo está trayendo hoy en este tiempo. Es que vos y yo necesitamos conocer para qué estamos aquí, para qué el Señor nos trajo a este mundo, para qué el Señor nos hizo vivir en una generación donde está pasando lo que está pasando, ¿no es cierto? Cuando comenzamos en el servicio, ¿sabe? Cuando comenzamos en un ministerio, ¿cuántos líderes acá tengo de pequeñas familias? ¿Cuántos son líderes de pequeñas familias? Si pueden levantar su mano, por favor. Aquí tenemos algunos. Pocos, ¿no? Mire usted. ¿Cuántas personas predican la palabra aquí? Sí, hay varios, hay algunos. Cuando comenzamos en el servicio al Señor, en el ministerio, comúnmente algunos comienzan por necesidad, ¿no es cierto? No hay quien lo haga, entonces lo voy a hacer yo también. Algunos comienzan también a veces en el ministerio porque simplemente creo poder hacerlo. Otros comienzan en el ministerio, ¿sabe? Porque nos gusta, porque el oficio es interesante, porque me da incluso cierto protagonismo, ¿no? Algunos. Y otros a veces empiezan en el ministerio porque sienten que eso les agrega valor a su vida, porque les da valor. Simplemente ellos se sentían tan desvalorizados, se sentían que no hacían nada en la vida, nada por nadie, nada que se destacable, digamos así, que en el momento que se presenta una actividad en la iglesia y esta persona comienza a hacerlo, se siente útil y entonces lo sigue haciendo. Lo cierto, hermano querido, quiero decirte que no importa cuál sea la razón por la que empezaste a hacer algo para Dios. No importa cuál sea la razón. No importa si fue porque no había quien más lo haga. ¿Sabes? No importa la razón por la que empezaste, ni cuál fue tu motivación inicial, sino cómo terminamos. Y si hemos podido en este transcurso de tiempo entender para qué Dios nos ha llamado. Hoy creo que algunos sueños personales de personas aquí van a ser desechados y van a ser naciendo algunos sueños que vienen del corazón de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Algo que veo en Génesis 12 es que el Señor le habla a Abraham y le dice lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas todas las familias de la tierra. Necesitamos saber lo que Dios quiere. Y eso es interesante porque las visiones que podemos tener muchas veces no son malas, pero muchas veces no tienen nada que ver con lo que verdaderamente Dios quiere para tu vida.
Y aquí lo interesante es que Abraham estaba en una posición también tranquila, cuando de pronto el Señor le dice, vete de tu tierra. Vete de tu tierra. El Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, salí de tu ciudad, salí de donde estás, salí de tu comodidad, de la casa de tu padre, y andate a la tierra que yo te mostraré. Increíble. Increíble, pero Dios sigue haciendo exactamente esto que hizo con Abraham en la actualidad con nosotros. Tal vez no te dice exactamente salte de tu tierra, no, tal vez no te dice deja la casa de tus padres, pero el Señor siempre se caracteriza porque Él nos da algo, Él nos quiere hacer transitar y caminar en caminos y en visiones que Él tiene, pero para que esto suceda, el Señor te tiene que mostrar el camino y te va a indicar que empecé a dejar algo a lo que estabas acostumbrado. Es por eso que necesitamos dos elementos importantes. El primero es la revelación de Dios. Diga conmigo, revelación de Dios. Y el segundo es obediencia. O sea, sin revelación de Dios podríamos correr con mucha fuerza y luego de muchos años de esfuerzo nos daremos cuenta que estamos corriendo en círculos. ¿Sabe, hermano? Y nos hallaremos frustrados y cansados sin ánimo de seguir. Y la verdad es que cuando caminamos en círculos a menudo no nos damos cuenta que estamos caminando en círculos hasta que nos encontramos con un evento que decimos, uy, esto ya me había pasado. Esta es la quinta vez que pasa esto. Y entonces debe ser que estamos caminando en círculos. No nos damos cuenta, pero la verdad es que sí estamos caminando en círculos una y otra vez y tropezamos con la misma piedra. Y es por eso que necesitamos una dirección. Pero esa dirección no te la puede dar la cultura. Esa dirección no está en los libros de la U. Esa dirección no está en el gerente de la empresa, ni en el cargo tan espectacular que deseas obtener, en tu doctorado, en tu masterado, en tu sueldo tan delicioso que desearías obtener para tener una mejor calidad de vida. Esa revelación, esa palabra, ese camino que el Señor traza solamente puede venir de Él, solamente puede venir de su presencia, solamente puede venir de una revelación donde el Señor te dice, esto quiero que vos hagas. Y vos decís, ¿yo? Ni nosotros mismos nos la creemos. Así como cuando Jesús los reunió a los 12 discípulos, había terminado de reclutarlos a todos, al mismo Pedro le había dicho, hoy te voy a convertir en pescador de almas. Y él, ¿qué es eso? Pero ya, ¿no? O sea, más o menos así, bueno. Los reúne a los 12 discípulos, los sienta en un lugar y lo primero que Jesús les dice, adivinen qué es. Ustedes son la luz del mundo. Ni uno de ellos se la creyó. Y es que claro, es increíble, pero ese es nuestro Dios, esa es la visión del Señor. El Señor tiene una visión mucho más allá de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros mismos ya visionamos. Hermano amado, ¿sabe qué? La verdad que cuando caminamos en círculos a menudo no nos damos cuenta que estamos así. Y es por eso que necesitamos la dirección de Dios, una visión, un propósito claro. Pero si caminamos en las revelaciones de Dios, no es que vaya a ser fácil, también va a ser difícil. La diferencia es que no va a ser con nuestra fuerza. La diferencia es que cuando caminamos en el camino del Señor, no vamos a caminar en círculos. Va a costar caminar, va a ser, también nos vamos a encontrar con murallas que habrá que saltar. También nos vamos a encontrar con obstáculos que habrá que esquivar. Pero lo cierto, hermano, es que cuando nosotros estamos en el camino correcto,
avanzamos aunque sea de a poco y vamos a llegar a nuestro destino, porque no tiene ningún sentido de que Dios te hubiera dicho, camina por aquí, pero vas vos solo. El Señor te dice, camina por aquí y yo voy contigo. Hacé tu parte porque ya yo hice la mía. Es lo que dice el Señor comúnmente a sus hijos. Y esto no depende, hermano, quiero que nos ubiquemos un poco en esto. La visión del Señor, el propósito de Dios para nuestra vida, no depende de cómo están las cosas. No depende de la pandemia. No depende del mercado, no depende de la plata. ¿Sabe qué, hermano? Cuando el Señor te dice lo que Él quiere hacer, es porque Él ya lo hizo. Las promesas de Dios, hermano, a partir del momento que salen de la boca de Dios, ellas ya están sucediendo. Ellas ya están sucediendo. El asunto es si nosotros vamos a tomar esa promesa que el Señor nos hizo, o si vamos a actuar de una manera correcta o incorrecta. Así como Abraham, ¿no es cierto? Le dijo, sal de tu tienda. Y claro, Señor, yo salgo de mi tienda, mira el cielo, ¿qué es lo que ves? Veo las estrellas, ¿y cuántas son? Contarlas, ¿las puedes contar? No, no las puedo contar. Así va a ser tu descendencia. Y entonces Abraham se rió y dijo también el Señor que le iba a dar muchos hijos, ¿no es cierto? Y entonces, pero su mujer era estéril, él también era viejo, y entonces se rieron y era un poco todo medio imposible, ¿no es cierto? Pero el Señor, hermano, cuando dijo que algo sucedería, cuando trazó un plan, cuando trajo una promesa, cuando puso un propósito, entonces dijo, ya está hecho. Y ahí fue donde Abraham entonces empezó a creerle al Señor. Y le creyó tanto que caminó en ese camino. Y en medio de ese camino también sucedieron cosas, hubieron dudas. Su esposa también dudó de que esto podría, de que ella estaba incluida en el plan. Y entonces trajo otra mujer y usted conoce la historia, vino otro hijo y ahí empezó a tergiversarse y a fregarse toda la historia, ¿no es cierto?, de lo que el Señor quería hacer. Pero lo cierto, hermano, es que cuando el Señor revela lo que Él desea para tu vida, tenés la libertad de caminar ahí. ¿Cuántos quieren recibir esto de parte del Señor? Amén. Si usted lo creyera, diría, amén. Yo quiero. Es que nos cuesta creer y yo entiendo porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir así. Porque vivir esto que estoy hablando es vivir en una vida sobrenatural. Es vivir en una vida de fe. Es vivir en una vida que va más allá de lo que nuestros ojos ven. Y ese es el problema que tenemos los seres humanos, hermano, que apenas nos duele algo ya estamos claudicando. Pero lo cierto, hermano, es que lo que Dios ya dijo, entonces esto ya es una realidad para los que le creen. Pero nuestras decisiones determinarán si vamos a llegar ahí o no. Y por eso el segundo punto es obediencia. Hay personas, hermano, que tienen un llamado tremendo. Hay personas, hermano, que tienen un talento impresionante, carisma espectacular. Hay personas, hermano, que tienen incluso un celo por la escritura. Les encanta leer, investigan y conocen más que otros. Hay personas que tienen visiones muy claras de lo que ellos podrían llegar a ser, de lo que, ¿saben qué? Se sueñan, están pensando y se sienten incluso que podrían hacerlo en alguna medida. Hay personas que tienen conocimiento muy profundo. Hay personas que tienen una porción, adivine de qué, de unción. ¿Sabe qué? Tienen un denuedo especial para hablar. Tienen, qué sé yo, capacidades impresionantes que el Señor le dio. Pero esto no solo tiene que ver con lo que Dios ya habló, sino cómo lo recibiste. Sino también depende de la posición en la que te encontrás, en la posición en la que está tu corazón. Porque si vos estás
en el lugar errado, entonces ni por más que el Señor te hable y se muestre a tu vida de una manera real, digamos así, y no solamente audible o espiritual, ni siquiera así, hermano, vamos a poder obedecer. ¿Por qué? Porque muchas veces para decidir necesitamos tener osadía. Porque muchas veces para decidir no solamente necesitamos tener talento y capacidades, sino también valentía. Para decidir también necesitamos tener una fe que sea un poquito más grande que el granito de mostaza. Porque el Señor ya no solamente quiere salvarte, ya te salvó. Ahora lo que el Señor quiere hacer es usarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Las decisiones pueden cambiar nuestra historia para siempre. Para bien o para mal. Y la única manera de llegar a un lugar es decidir moverte de donde estás. Muchas veces tenemos tanto ánimo, hermano, de quejarnos, pero no tenemos ánimo de hacer. Pero no tenemos la valentía de movernos, de salir de nuestra zona de confort para encontrar lo que Dios quiere hacer con nosotros, para encontrar esa nueva etapa en la que Dios quiere meternos, ese clic, ¿no es cierto?, que va a ser tu vida en el momento que tomes la decisión de hacerle caso verdaderamente al Señor sin importar lo que siempre te ha importado, sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que puedas dejar atrás, sino más bien escuchando el propósito del Señor y tomando en cuenta la visión que el Señor ya te había dado. Para vivir la vida que Dios tiene para vos, necesitas dejar la vida que llevas ahora. Estar dispuesto a enfrentar, ¿sabe qué? El proceso. Diga conmigo, proceso. Porque para todo hay un proceso, hermano. También es un error pensar de que estamos listos, ¿no es cierto? Así de buenas a primeras, no. No se olvide que Eliseo caminó 10 años con Elías. No se olvide que hubo muchísimo camino por andar cuando Josué vino a estar después de Moisés. No se olvide también que David tuvo que enfrentar muchísimos problemas y persecuciones para poder llegar a estar en el lugar donde Dios le había dicho que él tenía que estar. ¿Sabe? Hay procesos que Dios quiere realizar, pero vos tenés que tomar decisiones correctas. Le estoy hablando a creyentes. Le estoy hablando a hijos de Dios, a personas que escuchan la voz de Dios. Le estoy hablando a personas que conocen lo que Dios viene diciéndoles desde hace tiempo, ¿sabe? ¿Y por qué hablo así con tanta libertad? Porque estamos en un tiempo donde no podemos callar más. Estamos en un tiempo donde la pandemia, donde una cosa de la otra. Hermano, la palabra nos muestra claramente que estamos viviendo el final de los tiempos. Y no sabemos realmente cuándo este mundo se va a acabar, pero claramente vemos que la sociedad está de cabeza. Claramente vemos que una cosa pasa y después otra. Y nosotros estamos tan distraídos a veces, ¿sabe? Tomar buenas decisiones tiene que ver con nuestro carácter. Tomar buenas decisiones tiene que ver también con tu crecimiento espiritual. Tomar buenas decisiones tiene que ver con el estado actual de tu corazón. ¿Cómo estás? Tomar buenas decisiones también tiene que ver con la estación en la que te encontrás ahora. ¿En qué tiempo de tu vida vos estás? ¿Ya lo descubriste? ¿Ya sabes? ¿O será que tenés 30 años pero estás viviendo la estación que debiste vivir a tus 20? Estás atrasado. ¿Sabe? Tomar buenas decisiones tiene que ver con la expectativa de fe que tenemos. ¿Y por qué hablo de expectativa de fe? Es porque cuando nosotros conocemos al Señor, ¿sabe? Y tenemos una comunión con Él, el Señor te habla y tu expectativa para creer en Él cambia. Vos estás esperando algo.
En cambio, las personas que no tienen comunión con Dios, que no escuchan a Dios, que no les importa, por último, están pensando en otra cosa, están luchando para alcanzar otros planes, otras cosas. Pero cuando el Señor te habla claramente, entonces vos tenés la expectativa de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo mañana, Dios va a hacer algo de aquí a poco tiempo, porque yo sé, porque yo le creo. Y un error muy, muy grave, hermano, escuché un pastor decir esto, un error muy grave es que cuando nosotros tenemos problemas, nos enfocamos en el problema y no en la promesa que el Señor nos dio. ¿Sabe? Tomar buenas decisiones tiene que ver con tu intimidad con el Señor, con tu comunión con Él, porque si no has alcanzado, digamos, un nivel de constancia, entonces probablemente el Señor no te va a mostrar cosas grandes y ocultas que ojo no vio ni oído oyó. Si nosotros no somos, vamos a decir, íntimos del Señor, difícilmente que Él nos cuente su secreto. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tomar buenas decisiones tiene que ver también, hermano, con el nivel de conocimiento bíblico que tengas, porque una cosa también es pretender que Dios me habla, Dios me dijo esto y ya tú sabes. Pero cuando nosotros cotejamos lo que Dios me dijo con lo que la palabra dice, no encaja, choca. Eso es un problema. Por eso es que un crecimiento espiritual, una estabilidad emocional, una constante comunión con el Señor va a determinar realmente si estás dando buenos pasos. ¿Sabe? Tomar buenas decisiones tienen que ver con la revelación que has tenido acerca de tu llamado o tu propósito. ¿Para qué sos bueno? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Sabes qué? Más o menos por ahí el Señor te va a ir dando la pauta. Pero si vos no haces nada para el Señor, si no te preocupás por la obra de Dios, si no asistís a la iglesia, si asistir a la iglesia es una opción, como muchos tienen por costumbre, ¿no es cierto?, faltar a la iglesia. Entonces difícilmente el Señor te va a priorizar también a vos. Amados hermanos, ¿sabe qué? Tomar buenas decisiones tiene que ver también con la voluntad de Dios. Hoy quiero hacer algunas diferencias acerca de las visiones humanas con las visiones del Señor, para que nosotros entendamos a ver en dónde estamos y podamos hacer un análisis consciente de que si verdaderamente estamos caminando por el camino que el Señor quiere que andemos. Rápidamente le digo la primera. La visión de Dios tiene una esencia divina y la visión humana tiene una esencia personal, solo mía. ¿Qué quiere decir eso? Para ver lo que Dios quiere mostrarte, debes dejar lo que la tierra te está ofreciendo. ¿Sabe? El llamado de Dios no comienza cuando Dios nos manda algo, sino cuando Dios nos dice dejar algo. Es lo que pasó con Abraham. Anote eso. Pero no solamente le pasó a Abraham, le pasó a Moisés, le pasó a Abraham, le pasó a Jeremías, le pasó a Eliseo, le pasó a José. Le pasó al propio apóstol Pedro, que el Señor le dijo, deja las redes. Una cosa, hermano, dime cuánto estás dispuesto a dejar y te diré cuán lejos vas a llegar en tu llamado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vemos que la primera es que la visión de Dios es divina, viene del cielo, y la visión personal y la visión humana es personal, es para mí, ¿no es cierto? Segundo, la visión de Dios es ilimitada o gigante, grande, y la visión humana es pequeña. ¿Sabe? Por más lindo que sea tu sueño personal es pequeño, es chico. En cambio, la visión de Dios es gigante, no tiene límites, hermano. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que predicar solamente aquí para 200 personas? ¿Ustedes creen que lo que estamos haciendo aquí solamente tiene que quedar aquí?
No, hermano, la visión del Señor es grande. Por eso el Señor de esta generación quiere sacar líderes, pastores, misioneros, evangelistas, que vayan por todas partes y hagan. Por eso hemos puesto esto, Lumina, luces. Por eso. Porque creemos en una visión grande, en una visión de expansión, no de ministerio, no de iglesia, no de cuatro paredes, sino de reino de Dios en todo el mundo, hasta los confines de la tierra, como oraba el pastor Daniel ahorita. Amén. ¿Sabe? Él es demasiado santo y grande como para ser el segundo lugar en tu vida. Debemos bendecir a otros. No solamente nosotros, a nosotros mismos, a nuestra familia. Tercera cosa, hermano, la visión de Dios es para otros y en favor de otros. Y la visión humana es para mí y en favor de mí y para mi gloria y para mi honra. Tenemos que entender que si el Señor nos llama, seguramente te puede dar dones, talentos, capacidades. Incluso puede que aparezca dinero, lugares, gente que quiere hacer, personas, equipos, pero todo eso va a ser para la gloria del Señor y va a ser para los demás. Va a ser para levantar a los demás. No es para mí, no es para mi reino. Incluso hay personas, hermanos, que quieren levantar iglesias, hay personas que quieren hacer ministerios, pero no eso necesariamente es de Dios. Porque muchas veces esas iniciativas son totalmente humanas, son totalmente personales. 4, la visión de Dios va mucho más allá de nuestro ministerio. Más o menos parecido a lo que hablábamos hace un ratito. Nunca es independiente. Eso es lo que quiero decir. Cuando nosotros estamos dentro de la visión que viene del Señor, nunca esta visión es independiente. Siempre necesitamos unirnos, siempre necesitamos hacer equipo, siempre necesitamos de otras iglesias, de otros pastores, de otros hermanos, de otros ministerios y poder avanzar así en una visión de reino, desarrollar una visión que te conecte con otros. Si vos solo lo podés alcanzar, entonces pregúntate si es de Dios. La visión de Dios. 5, la visión que viene de Dios es una visión cara, costosa. Y la visión humana es barata. Y podés tener una visión de muchísima plata. Pero aún, si es de muchísimo dinero, digamos así, solamente el costo de tu propia visión se resume en plata. Pero si la visión viene del Señor, tenés que entender que el costo de la visión de Dios es todo. La visión del Señor cuesta todo. La visión del Señor cuesta la vida. La visión que Dios te quiere dar es una visión de entregar. Es una visión de cuánto cuesta la visión de Dios. Bueno, la visión de Dios cuesta todo. Te va a costar todo, hermano. Y muchas veces, ¿sabe qué? Tal vez hasta sea cruda, difícil. Pero lo que la gente no conoce y no entiende es que cuando nosotros caminamos en la visión del Señor, encontramos algo que se llama plenitud. Diga conmigo, plenitud. No es que todo te vaya bien, es que estás pleno. No es que todo esté perfecto, es que estás pleno. Y es que no es que tengas tanta plata, es que estás pleno, estás completo. Y esta felicidad verdadera, real, plenitud de gozo, le llama la palabra,
solamente viene cuando cumplís el propósito que el Señor trazó para tu vida. Mientras no lo hagas, escúchame, hermano amado, mientras no hagas el propósito que el Señor te puso en tu corazón, te visionó, te viene diciendo desde que sos niño, mientras no lo hagas, no vas a ser feliz. Porque la felicidad no es placer. La felicidad es plenitud, es paz. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando, hermanos amados. Último consejo que te doy acerca de las visiones. Viví tu visión. O sea, la visión que Dios te dio, no tu visión personal. Viví tu visión en chico, en pequeño. ¿Y sabe de dónde salió esto? Del rey David. Que tantas veces lo hemos hablado con tantos hermanos esto, ¿no? Que el rey David, ¿sabe qué? Era un pastorcito. Era un muchacho. Hediondo oveja. Que tocaba su arpita. Simpático el pelado. Pero tenía sus cuantas, eran pues 20, 30 ovejitas, ¿no ves? Pero pasaba el tiempo y él hacía el mismo trabajo. Y él era un buen pastor. Y él cuidaba de sus ovejas y tocaba su arpita y adoraba al Señor, aunque nadie lo veía, solamente su ovejita. Y vivía su visión. Y vivía una realidad ministerial en pequeño. Pero un día se le apareció un oso. Y un día se le apareció un león. ¿Y sabe qué? Pudo matarlo a cada uno de ellos y cuidar a sus ovejas. Porque el tema, hermano, lo cierto es que si nosotros no aprendemos a vivir nuestra visión en pequeño, entonces no vamos a poder estar listos y capacitados para lo grande. Y es por eso que yo le digo a todos los líderes que hay acá, a las personas que oran, a las personas que tienen un ministerio evangelístico, a las personas que tienen una pequeña familia, ¿sabe qué? Con 6 personas, pucha, mi pequeña familia no es tan grande. ¿Qué? Viví tu visión. Viví la visión que Dios te dio. Viví tu ministerio en chico. Cuidá de la gente. Hacé lo que te corresponde hacer. Pucha, tengo que ir a un viaje misionero ahí con Johnny, pero yo no hago mucho, yo hago nomás esto y esto otro. Vaya. Y hágalo con pasión, hágalo con amor. Yo quiero pues estar en el grupo de alabanza, pero no sé tocar tan bien, pero mejor no entro porque difícil es que yo lo saque a chitope, digamos, de la guitarra. No es que lo vas a sacar. Es que el Señor va a crear más ministerios, para más obras, para más lugares. Pero tenés que vivir esa visión que Dios te dio en pequeño, de a poquito, ir paso tras paso. Porque hermano, nunca vas a poder matar al gigante si no mataste el oso, si no mataste el león. ¿Sabe, hermano? Una vez que Dios te da la visión, te va a entregar también las capacidades. Increíble es darse cuenta, hermano, que venía David trayéndole comida a sus hermanos. Él no estaba en la ecuación, él no estaba en el cuadro aquí, ¿no es cierto? Pero cuando lo ve al gigante haciendo tanto berrinche, le entra un celo en su corazón y empieza el tipo a desesperarse y a hablar y a buscar, y va y lo busca a su padre y a su hermano y conecta con el rey. ¿No es? Y usted conoce toda la historia. Amados hermanos, así como David, cuando solo era un pastorcito de ovejas, vivió con amor y pasión y cuidado, cuidando todo el tiempo el rebaño y los desafíos de la vida, matando el oso, el león, sin saber todo lo que venía para él. Pero cuando vio el gigante todo tuvo sentido, ¿no?
y pudo liberar un pueblo. Quiero terminar hoy preguntándote, Ervincito, si me puedes ayudar. Quiero terminar preguntándote hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo estos años de tu juventud? Quiero preguntarte, ¿te estás preparando? Porque yo conozco personas que saben predicar, pero no predican. Que saben orar, pero no oran. Que saben evangelizar, pero no evangelizan. Y también conozco personas que lo hacían y que ya no lo hacen. Por eso mi pregunta es, ¿cómo te estás preparando? ¿Qué estás haciendo? ¿O simplemente estás pasivo, estás tranquilo, no estás haciendo nada, no querés hacerlo? ¿O será que de repente tus problemas, tus errores, tu pecado, tu corazón te desbancó? Te puso en espera. Hoy yo quiero decirte que la iglesia no es un lugar que por gana y gusto aparta a las personas. No, Señor. La iglesia es un lugar que capacita. La iglesia es un lugar que disciplina. La iglesia es un lugar que te envisiona, que se conecta con Dios, hermano, porque se supone que aquí los líderes, los pastores tenemos la tarea de conectarnos con Dios para traer esa visión del Señor a todo el pueblo y que entendamos todo lo que tenemos que hacer en este mundo. Si no hay nada que arde en tu corazón ahorita, tenés que preguntarle al Señor, ¿qué pasa conmigo? Hay personas que porque estamos en tiempos de pandemia no volvieron a la iglesia más. No vinieron. Me imagino cómo estará su vida espiritual. Debe estar muy estancado, muy frío. No, pastor, porque no se necesita uno, porque el Espíritu de Dios está en todas partes. El Señor es omnipresente. Ok. Pero congregarse es necesario. Es muy necesario. ¿Sabe por qué? Porque la mejor manera de mantener encendida la llama es enseñando lo que aprendiste. Cuando vos no lo enseñás, vos mismo te olvidás. Y es así que vemos personas, hermanos, que son tan religiosas y tan celosas y que se les encanta criticar a los demás, pero no hacen nada de lo que saben. No, hermano amado, estos tiempos son tiempos diferentes. El modelo de hacer iglesia ya no es como estaba antes. La manera de hacer iglesia hoy es dándolo absolutamente todo. Es haciéndolo con fuerza. Es dando hasta la última gota de tu energía. Es haciendo a tiempo y afuera del tiempo también. Es yendo, viniendo, llevando, trayendo. Es predicando. Como lo hicieron algunos en los tiempos pasados. Estaba estudiando acerca de la historia de los avivamientos. ¿Y sabe qué? Hubo una persona, hermano, que en su propia congregación lo despreciaron. ¿Y sabe qué hizo? Se salió a predicar en la calle. Esa persona llegó a 102 millones de personas con el evangelio de la palabra del Señor y se convertían en la calle. Porque la iglesia nunca fueron las cuatro paredes. Pero sí necesitamos estar en una congregación que arda. Si necesitamos estar en una congregación que te envisione. Si necesitamos estar en un lugar que deposite la visión dentro de tu corazón para que podamos adquirirla, trabajarla y el Señor regándola y el Señor arando tu tierra,
haciendo que esa semilla germine, crezca, florezca, y de pronto te va a salir algo que no viene de vos, algo que el Señor te lo dio, algo que no estaba escrito en tu visión, es una visión, es un propósito que viene de Él, y de pronto tu boca se va a abrir y vas a empezar a ir, o vas a empezar a dar, o vas a empezar a hacer. Pero te aseguro que el Señor no quiere que simplemente estés ahí sin hacer nada. ¿Cuánto tiempo de tu día o de tu semana le estás entregando a la visión del Señor, al propósito de Dios? ¿Cuántos talentos tenés? ¿5 o 1? Porque si tenés 5, el Señor te quiere usar. Y si tenés 1, también. No, pastor, es que yo no tengo ningún talento. Mentira. Eso sí que es algo que el enemigo te lo puso. Eso sí que es algo que las heridas, que el tiempo que has vivido, incluso nuestro propio pecado, nos ha hecho adquirir una identidad que no es la identidad que Dios te quiere dar. Estamos en tiempos donde no podemos ignorar lo que está sucediendo, y Dios nos está llamando a despertar y a actuar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios, porque hay 5 personas que quieren eso. Amén, aleluya, porque con 5 se puede. Amén o no amén. Quiero decirte un último versículo para que oremos. Habacuc 3, capítulo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer la ira. Y acuérdate de la misericordia. El Señor hoy está sacudiendo a su pueblo, porque vienen tiempos de ira, vienen tiempos de persecución, vienen tiempos de que la gente que tiene corrientes ideológicas diferentes, aquellas personas que tienen ira en contra de la iglesia, se van a levantar en contra de líderes y de pastores, y probablemente la iglesia va a ser perseguida. Eso viene, anótelo. No va a pasar tantos años, y va a empezar a pasar, porque ya está pasando en otras partes. Aquí también va a llegar. Pero siempre que hay persecución, hay avivamiento. Siempre que la iglesia es perseguida, el Señor viene al rescate, trayendo porciones del Espíritu Santo, trayendo conocimiento bíblico del Señor, con palabras que son más cortantes que espada de 2 filos, que destruyen las estructuras. Y es por eso que aquí el profeta dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu iglesia, Señor, en medio de los tiempos que son peligrosos y que son malos. Y que el mundo conozca tu ira, Señor, pero que también conozca tu misericordia, Padre. Cristo Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a conocerte y a entenderte, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu afable. Oh Padre Santo, ayúdanos a no mirar lo terrenal, sino lo celestial. Ayúdanos a olvidar nuestros sueños y comenzar a caminar en tus propósitos. Dios amado, te necesitamos hoy más que nunca, Padre.
Porque el celo que has colocado en nuestras vidas no es en vano. Y sabemos que si has mostrado algo a tus hijos es porque se lo vas a dar. Porque tú no envisionas a alguien para dejarlo solo. Tú no trazas el camino para no acompañarnos. Oh Dios amado, y aunque hayan hornos de fuego que sean abiertos para nosotros, sabemos que tú te vas a meter en ellos con nosotros. Aunque hayan leones para devorarnos, Señor, sabemos que tú vas a estar en esas cuevas, cerrando esas bocas. Y aun cuando no lo hicieres, Señor, vamos a poder experimentar la gloria venidera, Señor, que no es en esta vida, sino allá, más allá del sol, Señor. Allá donde ojo no vio, donde te fuiste a preparar moradas, Señor. Dios amado, te necesitamos hoy. Ponte de pie, ora conmigo, ponte de pie, porque son tiempos de avivamiento. Son tiempos en que el Señor recluta a su pueblo. Levántate ahora y empieza a adorar, y empieza a cantar. Levanta tus manos y el Señor te dice: yo te quiero completo. Yo no te quiero a medias. Yo quiero cristianos reales. Yo quiero celo por su presencia y por su palabra. Levanta tus manos, cántala, Señor.